en primer lugar, como esta es la primera vez que hablo en toda la audiencia, ¿no? Quería agradecer muy sinceramente desde mi corazón que me hayan invitado a celebrar. Pienso que en esta vida hay que celebrar los éxitos y realmente es un gran éxito de IES haber llegado a 10 años. Todos los que hemos creado y trabajado en agencias de evaluación y ahora en hospitales sabemos que no siempre es fácil, o sea que cumplir 10 años es un súper éxito. Y también quiero felicitarles por el evento que han organizado, porque está lleno de rigor, de sabiduría y también de corazón. Ayer fue una noche excelente que la guardaré en mi corazoncito para siempre. Muchísimas gracias a todos. Bien, pues ya empezar con mi presentación. Se me pidió que hable sobre soluciones digitales. Yo les propuse pues hablar de lo que está pasando en Europa, cuáles son los retos y oportunidades. Entonces, en mi presentación, como siempre, hablar un poco del contexto, dónde estamos, ¿no? Seguramente donde estamos en Europa no es muy diferente a donde se está aquí en Latinoamérica, ¿no? Porque hoy estamos en un mundo global, ¿no? Luego me gustaría hablarles sobre cuáles son los retos para la valoración y adopción de estas soluciones digitales. A continuación, les hablaré un poco de cómo se están evaluando para ser adoptadas en Europa y al final algunas oportunidades que tenemos en el horizonte. Pues empecemos un poco con el contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es este. Yo he puesto el trending topic, ¿no?, de Twitter, pero es un trending topic a nivel global, el tema de soluciones digitales. Yo puedo afirmar que hoy en día todo lo que es digital health, soluciones digitales en salud, casi es de lo que más se está produciendo comparado con equipos médicos o fármacos alrededor del mundo. Hay muchísima producción, muchísima turnout, ¿no? Pero no es solo que se produzca porque es necesario y sabemos que puede transformar la manera en que se está proporcionando la atención sanitaria, que puede ayudar mucho a la atención sanitaria porque todos sabemos, y lo dicen los artículos que se publican, que hay una tendencia hacia una escasez de médicos y enfermeras en el mundo. Algunos después del COVID aún se ha visto más, ¿no?, por el burnout. Entonces, ¿cómo vamos a intentar ayudar a estos profesionales que quieren continuar ejerciendo la profesión, ¿no?, de manera que no se nos quemen, ¿no?, y que puedan ejercer la profesión de una manera digna y eficiente? Y sabemos, o al menos esta es la hipótesis, ¿no?, que las tecnologías digitales pueden ayudar a los profesionales de salud a que ellos hagan las cosas que realmente necesitan de la presencia y de un profesional. Y las otras tareas un poco más fáciles o de otro tipo las puede hacer pues una solución digital. Y los inversores a nivel mundial, los capital ventures, están invirtiendo muchísimo en tecnologías digitales, soluciones digitales para la salud. Como ven aquí, que esto es súper reciente, ¿no?, del Times of Israel, ¿no?, que bueno, todos los capital ventures están pensando en hacer grandes inversiones en soluciones digitales. Bien, cuando hablamos de soluciones digitales, ¿qué entendemos por soluciones digitales? Hay muchísimas definiciones, este es un campo que está empezando. La Unión Europea tiene una definición que incluye todos los robots, ¿no? Pero yo me he querido centrar en la definición que hace NICE, porque es una de las primeras agencias de evaluación que, como verán ahora, ha desarrollado un estándar para la evaluación de estas tecnologías, un marco de valor para la evaluación. Y ellos clasifican las soluciones digitales en tres grandes bloques, ¿no? Unas que son soluciones que mejoran la eficiencia de los procesos de atención, pero que no tienen un impacto directo en el paciente, ¿no? Por lo tanto, no hay resultados o outcomes relacionados directamente con el paciente. Luego hablan de otro gran bloque, que son las soluciones digitales móviles, es el famoso mHealth, que todos conocemos, las apps que hay, o que ya no se llaman apps, ahora se llaman digital applications, ¿no? Aquí también el vocabulario va cambiando, ¿no? Muchas de ellas se basan en plataformas de inteligencia artificial, ¿no?, que lo que hacen es informar al ciudadano, que aún no es paciente, o al paciente, ¿no?, en adoptar hábitos de vida más saludables o en cómo se puede gestionar mejor ellos su salud, ¿no? Y por último está un tercer bloque de aplicaciones digitales o soluciones digitales que estas ya pretenden ayudar más a el profesional sanitario, ¿no? Son aquellas que están desarrolladas para
bueno, poder decidir, ¿no?, qué tratamiento dar a un paciente o poder predecir el riesgo que pueda tener para algún tipo de enfermedad, ¿no? Son predictivas, dirigen tratamientos o monitorizan al paciente. Esta es la clasificación que pienso que en un contexto de evaluación es la más adecuada para los que estamos aquí. Bien, más del contexto. El mercado. Actualmente IQVIA, que es es un instituto que hace muchos como estudios de mercado, ha visto que del año 2013 al 2021 se han desarrollado y se han puesto en el mercado más de 350.000 apps en salud. 350.000 del 2013 al 2021. Es brutal esto, ¿no? Y que además el ritmo de aparición y desaparición de estas apps es muy fuerte. Se calcula que cada día aparecen en el mercado unas 200 apps, pero también desaparecen. Esto es un reto muy importante, sobre todo para la evaluación de esas tecnologías. Es importante conocer este contexto. Cuando hablamos de soluciones que hay en el mercado, vemos que la mayoría de soluciones que hay son las que están dentro de este apartado, ¿no?, que van más hacia el wellness, el bienestar, ¿no?, de prevención, para prevenir, para gestionarte tu salud. Y las apps que están relacionadas más con las enfermedades serían las que caen en este nivel, 22%, ¿no? Es poquito. Y si miramos en la parte derecha, la mayoría que se están desarrollando dentro de este 22% que están en el mercado ya, que no están en el pipeline de startups o de compañías que están en el mercado. Muchísimas tratan sobre salud mental y especialmente después del COVID es un tema que ha subido muchísimo, ¿no?, para ayudar a la población, y también en diabetes y en cardiovascular, y luego en las otras áreas clínicas menos. Pero esta diapositiva es interesante porque vemos que aunque el mundo, ¿no?, de la mHealth, ¿no?, está muy dirigido a las prevenciones, ya empieza, ¿no?, cada vez más, si ven en los últimos años, 2015, 2017, 2020, va aumentando el número de soluciones digitales que ya se dirigen directamente a temas más de gestión de la patología. Pero no solo tenemos el mHealth, recuerden que está el tercer bloque, aquel, ¿no?, de tecnologías que te pueden dirigir hacia qué riesgo puede tener una persona, ¿no?, o ayudar a monitorizar un tipo de tratamiento, que serían estas, Digital Therapeutics y Digital Care. Y aquí vemos que en el mercado, en el año 2021, pues habían 122 apps, estamos hablando de Europa, y 137 de Digital Therapeutics, Digital Health y Digital Therapeutics. Pero en el pipeline de muchas compañías, pues ya se están produciendo muchas más soluciones. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Quién desarrolla estas soluciones? Yo creo que no es muy diferente aquí en Colombia y en Latinoamérica de Europa. Normalmente la desarrollan startups, ¿no?, o spin-offs que salen de hospitales, pequeñas compañías, muchas veces médicos, enfermeras que desarrollan su solución, ¿no?, con un técnico ingeniero, ¿no? Y son soluciones que se caracterizan por tener una evolución constante. O sea, no estamos delante del clásico medical device o fármaco, ¿no?, que empiezas, sí, vas probando, se diseña y ese es el producto, ¿no? En las apps y en los softwares se están constantemente desarrollando nuevas mejoras, nuevas aplicaciones, nuevas mejoras, ¿no?, y se van actualizando constantemente. No hay un punto que tú dices como un marcapasos y dices, vale, he desarrollado el producto y ese es el producto, ahora lo voy a evaluar. No, aquí constantemente, ¿no?, se están actualizando y ese es un reto para la evaluación, es un gran reto. Y luego en Europa el gran reto que tenemos es que hoy en la actualidad todas las soluciones digitales dirigidas a salud están consideradas como un producto sanitario por la nueva regulación que ha salido en Europa. Comentarles que tenemos una regulación desde el año, la primera que hubo en Europa para productos sanitarios se realizó en el año 1995, cuando yo empezaba en aquella época, ¿no? No había nada, pero era una regulación bastante débil, sobre todo para productos sanitarios y medical devices. Y hubo una fuerza, un lobby muy fuerte por parte de las agencias de evaluación y de muchos médicos para que se considerase desarrollar una nueva legislación
que se dio a luz en el año 2017. Y esta regulación ya incluye todas las soluciones digitales en salud como un producto sanitario y lo equipara a un marcapasos, a una prótesis, con las diferencias que tiene, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta poner esta diapositiva, ¿no? Que te muestra cuál es el ciclo de vida de una tecnología, que la conocen perfectamente ustedes, ¿no? Aquí está el tiempo de desarrollo y aquí está la adopción. Bueno, el tiempo de desarrollo para una tecnología, producto sanitario, vuelvo a repetir, marcapasos, una válvula, una prótesis, bueno, tiene su ideación, su desarrollo, luego pasa a ser tecnología emergente, que quedan 10 años para entrar en mercado, luego se adoptan, ¿no?, por los adoptadores tempranos y luego ya se establece. Este desarrollo para las soluciones digitales es rapidísimo, 3, 4 años, 5 como mucho, o sea, es muy rápido, ¿no? Pero les estamos exigiendo y les vamos a exigir que cumplan lo mismo que los productos sanitarios que tenemos, es decir, que obtengan una marca CE en Europa y que se evalúen por agencias de evaluación y luego ya veremos si hacemos también evaluación en los hospitales, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Ok, las soluciones digitales son otro medical device, un nuevo producto, ¿no? Tienen que pasar la regulación. ¿Qué pasa? Pues que estamos aprendiendo. Y no estamos aprendiendo nosotros, sino están aprendiendo lo que se llaman organismos notificados, que en Europa son los que ponen la marca CE. Esos organismos lo que hacen, tienen que estar acreditados por la Unión Europea, ¿vale? Y son organismos que tienen bioingenieros, ¿no?, que están acostumbrados a mirar los productos sanitarios, pero no saben de soluciones digitales. Los profesionales que trabajan allí no están a día de hoy aún preparados para evaluar esas tecnologías y esas nuevas soluciones digitales. Y cuando tú les preguntas o miras, ¿no?, en sus manuales cómo vas a evaluar la seguridad y eficacia de esta app, ¿no?, qué estudios vas a pedir, qué tamaños muestrales vas a pedir, pues no saben muy bien cómo hacerlo. Realmente saben ustedes que la regulación aprueba o da la marca CE por niveles de riesgo, ¿no? Están las clase 1, que es lo más fácil, que tú certificas tu aplicación y ni te lo miden. Tú certificas que es segura, efectiva, porque no tiene un riesgo para el paciente. Luego tenemos la clase 2A, que requiere una certificación valorada por el organismo notificado, pero que no obligan. Si quieren, pueden pedir información clínica, pero no es obligatoria. Donde más se pide información, normalmente, es clase 2B y clase 3 para un organismo, para un producto sanitario normal. Y lo están pidiendo ahora para soluciones digitales y no saben exactamente qué pedir, porque una solución digital te puede predecir un riesgo, qué predicción de riesgo tienes para un cáncer determinado, pero también te puede decir pues si has de ir al médico o no has de ir, como los sistemas de triaje. O sea, hay mucha variedad y para cada una tendrás que pedir un determinado tipo de información, unos determinados estudios y están aprendiendo. O sea, aquí tenemos uno de los primeros retos contextuales que no sabemos muy bien aún cómo dar estas marcas CE y cómo gestionarlos. Aparte que es carísimo obtener una marca CE. Para las empresas multinacionales, que digamos Johnson & Johnson, Medtronic, ¿no?, que estas son grandes, pueden perfectamente pasar por un proceso de certificación de la marca C de clase 1, 2, 3 es la más cara porque tienen recursos, pero para un centro académico que ha desarrollado una solución digital o una startup, esto es inimaginable, ¿no? A no ser que tengas una inversión muy fuerte, ¿no?, por parte de los venture capitals, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, ¿cuáles son los retos para la evaluación de estas tecnologías, ¿no?, y su adopción? Aparte de la que ya hemos dicho, que por parte de los Interface Bodies, de momento, no saben muy bien cómo hacerlo. Y lo están haciendo, ya están certificando. Ya hay algunos productos certificados, ¿no? Y cuando he hablado yo con algunos desarrolladores en mi país, bueno, pues me explican el sufrir por el que han pasado. Y la mayoría son clase 2A. Aún no conozco ninguna aplicación, solución digital que haya obtenido la marca CE en clase 3, que son los más riesgo para el paciente. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el primer reto? Pues que hay, a nivel de la literatura científica, tenemos
Esta es una revisión sistemática de marcos de valor para evaluar estas soluciones digitales. 40 marcos de valor. Para eHealth, 21 marcos de valor. Hay muchísima producción en la literatura de cómo se tendrían que evaluar, pero hoy por hoy no hay estándares que diga este es el estándar de evaluación. Tenemos muchísimo, pero es producción principalmente académica. ¿Vale? Sí que hay, como veremos luego, algunos países que han desarrollado sus propios estándares. Pero ¿cuál hemos de coger? Para evaluar tecnologías médicas, productos sanitarios, fármacos, está ya muy establecido, llevamos muchos años, ¿no? Pero para este tipo de soluciones aún estamos que no sabemos, ¿no? Y luego nos encontramos con algunas voces, entre las cuales me encuentro yo, algunas voces que decimos, bueno, estas tecnologías tienen unas características bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados. ¿Hemos de evaluarlas de la misma manera? ¿Qué métodos tenemos que utilizar para evaluar? ¿Hemos de utilizar los mismos métodos tradicionales de ensayos clínicos aleatorizados? Si es así, ¿cuándo? ¿Cómo? Si no, a lo mejor lo que nos explicaba el doctor Herrán ayer nos puede servir bastante, ¿no? Les tengo que decir que un producto sanitario clase 3 nunca o pocas veces te van a aceptar un estudio observacional solo. No, te piden que te hagas un randomize, un ensayo clínico y luego puedes complementar. Pero hemos de pedir lo mismo para esas tecnologías. Ahora explicaré los retos que tienen. Bueno, hay voces académicas ya que están publicando este paper que les aconsejo que se lo lean, que se titula Retos en la evaluación de las soluciones digitales. Una llamada a oportunidades o abordajes de producción de evidencia innovadores. Innovar en la producción de evidencia, que se publicó en el Nature, en la línea del Nature de la revista Nature Digital Medicine. Está muy bien porque te hace reflexionar mucho y propone nuevas maneras de evaluar estas tecnologías, metodologías más que evaluación. Bien. Los retos, ¿no? Uno de los principales retos que yo veo es el planteamiento de la evaluación de estas tecnologías en un proceso lineal, como las tecnologías tradicionales. ¿Qué hemos dicho? Que tú no puedes hacer un randomized control trial que te va a costar 2 o 3 años en tener resultados. Cuando una aplicación se está continuamente actualizando, soluciones digitales de este tipo, cuando tú tengas los resultados del estudio, que ha costado 2 o 3 años, ¿qué va a pasar? Que la aplicación ya no es esta, es otra. Es otra, ya no vale, es una aplicación antigua. Claro que puedes suponer, bueno, si la aplicación antigua me lo hacía bien, se supone que la nueva, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, tú no puedes esperar a esto, ¿no? Y como les he dicho, que a la mayoría de esas aplicaciones surgen de startups, que luego las compran las compañías internacionales, ¿no? Pero surgen de startups, ellos están mucho más interesados en el retorno de la inversión y de ir invirtiendo, ¿no? En mejorar su tecnología que en hacer estudios. Y a más, como no tienen una dirección clara de qué estudios tienen que hacer, pues bueno, van haciendo, ¿no? Otro reto es lo que les he comentado, que no existe aún una estandarización aceptada en la Unión Europea sobre el marco de evaluación de la eficacia y el valor de las tecnologías. No existe. Pero vamos para allí, ahora se los comentaré, ¿no? Pero no existe. Entonces, sí, hay muchas publicaciones, 40 marcos de valor publicados, ¿no? Pueden buscarlos y ven todos los criterios que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Pero aceptado, por ejemplo, por EUNETA, de la red de agencias, como sí que hay un marco de evaluación, ¿no? Core de EUNETA, no existe. Cada uno lo hace a su manera. Otro aspecto bastante interesante y diferencial para estas tecnologías de soluciones digitales es qué parámetros de valor van a evaluarse. ¿Qué parámetros vamos a evaluar? Son tecnologías muy diferentes a un producto sanitario. Hasta ahora, y durante estos días, hemos visto que cuáles son los outcomes que evaluamos, la mortalidad, la calidad de vida, los años acusados por calidad de vida. Pero ¿hemos de utilizar estos mismos parámetros para evaluar esas tecnologías? Va a ser que no. Va a ser que no, porque cuando vemos los estudios que se están haciendo, y ahora ya me pongo en mi boca palabras de un colega de la Universidad Odense de Dinamarca, que está especializado también en evaluar esas tecnologías, que me comentaban en el Congreso Internacional, Laura, tenemos que buscar otros resultados de salud. Por ejemplo, para mí, yo estoy viendo que lo que me piden
los ciudadanos, los pacientes que quieren de esas tecnologías es la accesibilidad, la satisfacción que tienen con poder hacer un contacto o autogestionarse la salud de ellos, ¿no? Tenemos que buscar otras medidas de evaluación, que yo no diga que sean unas u otras, ¿no? Pero a lo mejor hemos de adoptar otras que hasta hoy pensábamos que eran los outcomes soft, ¿no? Y que los outcomes hard eran la mortalidad, la morbididad, y no, para esas tecnologías hemos de poner al mismo nivel otros aspectos más relacionados con las preferencias y la percepción que tienen los ciudadanos y los pacientes para ver si esas tecnologías son de valor, porque son ellos las que lo van a utilizar. Por eso, resultados a evaluar más allá de la morbilidad y la mortalidad. Y luego lo que les comentaba, ¿cómo se van a evaluar? ¿No? Metodologías. Nos están pidiendo, al menos para la marca C, nos están pidiendo los mismos tipos de estudios que para un medical device, un producto sanitario normal, ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, si tenemos varios, lo mismo. No puede ser, por lo que les comentaba. Entonces ya empiezan a haber ideas de cómo hacerlo. Y por último, los retos en el comparador. El comparador, como saben ustedes, es muy importante para evaluar una tecnología, valor añadido respecto al comparador. ¿Qué pasa con el comparador? Y esto me he encontrado personalmente yo he desarrollado una aplicación digital. También yo soy productora de una aplicación digital, tengo una startup, y me he encontrado que a la hora de hacer un estudio comparando esta aplicación con el gold estándar, que es en mi hospital, por las características de mi aplicación, es el diagnóstico al alta de urgencias, ¿no? El diagnóstico de la historia clínica alta, me encuentro que pues que hay muchos, no está muy bien codificado en mi hospital, y eso que es un hospital buenísimo, ¿no? Hemos encontrado muchos déficits en lo que llamamos real world data, ¿no? Para poder compararlos. Porque estas aplicaciones, ¿con qué te vas a comparar una solución digital? Con otra tecnología no hay otra, es con lo que tienes, que hoy en día no tienes aplicación, tienes, pues dependiendo, ¿no? Para que vaya indicada la aplicación, en mi caso, tenía que ir a mirar las historias clínicas al alta de los pacientes y veía que la información pues no estaba muy bien. Podía servir para contabilidad, podía servir pero para yo lo que quería, que era evaluar, no estaba bien. Entonces aquí tenemos un reto en buscar la información del comparador que sea de calidad y adecuada. Porque claro, si no es buena, el gold estándar te está penalizando a ti. Te está penalizando la tecnología. La tecnología puede ser buena, pero el gold estándar no está bien. Entonces dices, bueno, aquí tenemos un reto importante. ¿Qué más? Estos son algunos retos en la adopción de las soluciones digitales, pero que se tienen que tener en cuenta como criterios que a lo mejor se tienen que incluir a la hora de evaluarlos. Hay aspectos legales y éticos entre el hospital y el desarrollador. La mayoría de estas soluciones van a los hospitales para testarlas y aquí tenemos o para que se introduzcan y tenemos algunos problemillas. Primero, el acceso a los datos que son confidenciales, ¿no? Dice, quiero testarla, quiero ponerla y yo quiero gestionar esta información luego. Bueno, un momento, son datos del paciente, tenemos una ley de protección de datos, es confidencial, no han de haber fugas. Normalmente se hacen acuerdos de confidencialidad, pero tú no tienes nunca el 100% de seguridad porque son aplicaciones que están fuera. ¿Y de quién son los datos y quién asume la responsabilidad? El otro día hablaba con un médico de mi hospital y me decía, y ahora tengo una solución digital, ¿no? Que es un software, ayuda a la decisión, ayuda al pronóstico para predicción del riesgo a un cáncer dependiendo de resultados de genética. Dice, yo esta información la tengo que poner en la historia clínica. O sea, cuando me recibe esta información, yo le decir al paciente, usted tiene un riesgo de tener este problema de salud de tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si está mal? Si resulta que luego se ha equivocado. Esta información no la he registrado yo el hospital, no la he hecho yo el hospital. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Vale? Son cosas muy prácticas del día a día, pero después a la hora de desarrollar un marco de evaluación de tecnologías se ha de tener en cuenta todo esto. ¿No? Es muy importante saber la realidad. A nivel de la práctica asistencial, ¿realmente me aporta valor en mi práctica clínica habitual esta solución digital? Claro, me decían, Laura, es que la cantidad de aplicaciones que llegan al hospital es tremenda. Entonces nos proporcionan muchos datos, nos pueden proporcionar, pero ¿qué hago yo con estos datos? ¿Me va a dar una carga adicional a veces de trabajo?
¿Y quién va a gestionar? Pongamos por caso, ¿no? Ahora está súper de moda esas aplicaciones para enfermedades crónicas que te monitorizan el paciente en casa, ¿no? Cómo va funcionando, o lo que le llaman marcadores digitales, que esto lo aprendí el otro día. ¿Saben lo que son los marcadores digitales? Pues es esto, tienen una persona con enfermedad crónica, hacen como unos cuestionarios para ver cómo evoluciona en su casa y entonces, como esta información va llegando al hospital, te dice si esta persona se va a complicar, no se va a complicar y tú puedes reaccionar, ¿vale? Esto, antes, ¿cómo se hacía? Venga usted en un mes, ¿no? Venga usted en un mes y yo le miro y tal. Y entonces, claro, si es día a día que te van llegando datos, ¿quién va a gestionar todo esto y qué responsabilidad tiene el médico? No puede. Si decimos que las soluciones digitales tienen que ayudar al médico, entre comillas, a sacarle trabajo, ¿no? Para que se pueda dedicar en cosas más, pues esto es difícil y se ha de tener en cuenta cuando se desarrollan y evalúan este tipo de soluciones. Vale, y luego, ¿dónde está la evidencia? ¿No? Tenemos que ser muy claros en qué evidencia vamos a pedir de estas soluciones radicales, porque eso es lo que nos van a pedir los médicos y nos están pidiendo, porque actualmente, vuelvo a repetir, y este es el mantra de mi presentación, aún no tenemos un marco de valor adecuado para evaluar este tipo de tecnologías en el cual no solo se definan criterios, sino también qué metodologías serán aceptables y en qué momento del desarrollo de la tecnología, ¿no? Bueno, pues no hay evidencia. Estos sistemas también, ¿qué pasa? Que son como algo adicional al sistema de información que tiene el hospital. Y entonces, ¿qué nos dicen los médicos? Que se distraen. Se distraen porque tienen que abrir la pantalla de la historia clínica y luego la pantalla de la aplicación, luego la pantalla y se distraen, pierden la concentración. Hombre, aún no hay estudios que digan que esto ha llevado a errores médicos, no los hay, al menos que yo conozca, ¿no? Pero podría ser el caso, ¿no? Porque si estás distraído, entonces un criterio a evaluar, ¿no? En un marco de valor, cómo esa tecnología se integra en la historia clínica del hospital, se puede integrar, ¿no? O no. Y luego, otro aspecto importante, hemos hablado esta mañana, ¿no? Del impacto organizativo cuando analizas tecnologías en el hospital, ¿no? Es muy importante ver cómo esa tecnología va a impactar en la organización del proceso de asistencia. Estas tecnologías van a impactar tremendamente en los procesos de atención porque los pueden cambiar. ¿Y qué pasa? Pues que el sistema va más lento que la producción de estas tecnologías o apps. Y han visto la curva que les enseñé al principio, cada día salen 200, ¿no? Mucho. El sistema sanitario, yo no sé, aquí en Colombia a lo mejor no tienen problema, pero nosotros cambiar un sistema de atención rápidamente cuesta muchísimo. Entonces, bueno, al evaluar hemos de pensar también en esto, cómo va a impactar esta tecnología en el cambio necesario, ¿no? Para que esa tecnología se integre de una manera efectiva y eficiente en el sistema. También hoy en día hay una confianza entre las partes, los productores y los hospitales un poco débil, Porque, y ayer nos lo comentaba el doctor Iñaki Gutiérrez, ¿no? Que entre productores y adoptadores siempre hay objetivos diferentes, ¿no? Y lo mismo pasa aquí. Los desarrolladores, ¿qué quieren? Testar su tecnología, que vaya rápido, ¿no? ¿Qué quieren los hospitales? La mejor asistencia para el paciente. Entonces, a veces aquí hay como un mismatch, ¿no? Que ellos también, los desarrolladores también lo quieren, pero ellos quieren demostrar que su tecnología realmente va a ser buena. Y entonces aquí se han producido algunas veces algunos choques, ¿no? Por lo tanto, uno de los criterios que ya se están introduciendo en algunos marcos de valor es el tema de la confianza, confidencialidad, cómo todos estos datos, bueno, pues se van a gestionar. También hay retos en la interoperabilidad e integración física de estas soluciones y ese también es un criterio que algunos marcos de valor introducen, como de fácil será integrar estas soluciones en un hospital. ¿Y qué pasa aquí? Pues bueno, que hoy en día, como no hay una guía clara, ni en Europa ahora se está empezando a hablar de un sistema, disculpen porque yo no soy tecnóloga, entonces estas palabrejas tecnológicas me cuestan, ¿no? Pero hay un sistema, ¿no? de interoperabilidad que está diciendo que Europa será como la guía, ¿no? Pero no todas las soluciones digitales están preparadas para cumplir con esta interoperabilidad. Entonces me decía el director de sistemas de información de mi hospital que él a veces piensa que tenemos una granja de softwares, ¿no? Que dices que esto parece una granja. No, primero que le cuesta mucho de intercomunicar con el sistema del hospital, pero entre ellos no se intercomunican. Claro, si esto
necesita, si una solución digital necesita ser integral al hospital, pero a la vez hay otras que se tienen que intercomunicar todas para proporcionar una atención de calidad. O sea que esto también tiene que ser otro criterio de evaluación. Y bueno, lo que comentábamos, en sistemas de gestión descentralizada existen diferentes estándares de esta interoperabilidad desarrollados por diferentes desarrolladores. ¿Qué pasa? Que si existen diferentes y no hay uno único en Europa, tu solución igual la podrás tener en España, pero no la podrás tener en Holanda o en Francia. Y aún no está claro qué sistema vamos a coger. Y por último, bueno, los desarrolladores se piensan que es muy fácil integrar estas tecnologías entre los hospitales, pero es carísimo. Es muy caro por los costes de mantenimiento, upgrade, actualización. Recuerdo lo que os he dicho, constantemente se están haciendo nuevas versiones de estas soluciones digitales y esto, bueno, pues va asociado a costes importantes. Bien, ya les he dicho los retos que hay. Como ven, hay muchos retos. Luego le diré las oportunidades que tenemos, ¿no? Y las posibles soluciones, pero hay muchos retos ya hoy en día. Pero claro, es lo de siempre. Hay retos, pero no nos vamos a quedar así, hasta que se solucionen los retos yo no hago nada. No, porque la vida no es estática, es dinámica y tenemos que irnos adaptando. Y la evaluación de tecnología, lo bueno que tiene es que siempre se adapta al contexto cambiante, ¿no? Y nos hemos de ir adaptando. Entonces, ¿cómo se está evaluando para ser adaptadas en Europa? No todo el mundo lo tiene claro, pero hay algunos países que lo tienen más claro y que ya han cogido un poco pues, la carrerilla y van por delante. Y uno son en Bélgica. En Bélgica, en el 2018, se hicieron, fue una iniciativa de la industria, como habían muchas apps en sanidad, lo que hicieron fue crear una plataforma donde pusieron todas las apps de salud para que los médicos supieran con las características que tenían, etc. Pero en el año 2020, la aseguradora de Bélgica dice, bueno, pues yo ahora voy a pagar por estas apps, las voy a reembolsar, pero van a tener que seguir un proceso. ¿Cuál es? De evaluación. ¿Cuál es el proceso de evaluación o de adopción? Es la pirámide, lo que llaman la pirámide de validación en Health Belgium. Y es como una pirámide, ¿no? Primero que hay que hacer, muy parecido a los productos sanitarios. En primer lugar, ha de tener la marca CE. O sea, ha de ir al organismo notificado de turno y pedir la marca CE. Entonces, la ha de registrar en el país. Porque esto es la base, tener la marca CE. Recuerden que les he dicho que los organismos notificados aún no saben exactamente cómo evaluarlas, pero bueno, han de tenerlo. Ha de haber un segundo nivel que ya hablan más de interoperabilidad, o sea, cómo esta solución digital me va a proteger los datos de los pacientes que van a ver allí, cómo va a ser interoperable, si se podrá interoperar, ¿no? Aspectos más técnicos. Y esto lo hace una institución dentro de Bélgica dedicado a todo el tema de Health, que no es la agencia de evaluación. Y cuando estas apps tienen el nivel 1 y el 2, ya pasa a la aseguradora belga, que tiene una agencia de evaluación, como bien saben ustedes, que entonces es la que mira ya la evidencia clínica y económica, pero te están pidiendo o datos de la vida real de comparación, que ya les he dicho cuál es el problema, o algún estudio determinado, ¿no? Te dicen estudio clínico, pero no exactamente cuáles son. Normalmente piden ensayos clínicos, ¿no? Y ha de demostrar que la app aporta valor al proceso sanitario, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho es reembolsar. Si cumplen todos estos criterios, las reembolsa y el médico prescribe. De la misma manera que se prescribe pues, un fármaco, le prescribo esta app para que le siga pues, su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tratamiento que le doy, que va combinado con esta app, pues se la prescribo y lo paga el sistema de salud de Bélgica. ¿Quién más tenemos? ¿Cómo no? El NICE, el NICE no, aunque el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido hace unos años también creó una plataforma de apps en salud. Ellos dijeron, a ver, ¿qué es lo que tengo yo aquí en salud en el Reino Unido? Entonces hicieron como unos criterios de tecnología, ¿no? Pero no eran tanto para la evaluación, sino una descripción de cada app, qué es lo que cumplía con respecto a temas de seguridad clínica, de protección de datos, de seguridad técnica, es decir, que era sólida, que no es una app que un día no te funcionaba, ¿no? Y de interoperabilidad. Y habían como grupos de médicos, especialistas en cardio, en neurología, diferentes, que miraban las apps y las analizaban y les daban, bueno, pues las escribían y las ponían en la plataforma. Entonces, esto era como... Esto lo hizo National Health Service y era como para los médicos decir, ay,
me vienen pues, estos desarrolladores de app con esta app, la tengo que integrar, la tengo que recomendar o no, y podían ir aquí y mirarlo, pero no es evaluación, pero al menos es indicación. Hay esto y yo como médico, nosotros como grupo de médicos en cardiología pensamos que esta app, bueno, pues puede tener ciertas ventajas. Pero entonces salió el NICE y el NICE ha desarrollado, en el 2019 desarrolló, yo pienso que son los primeros estándares, el marco de valor, ¿no? O estándares llaman ellos, para evaluar tecnologías digitales. Hicieron la primera en el 2019 y ahora en agosto del 2022 han sacado una actualización para que vean que, como esas tecnologías pues, van evolucionando, ¿no? Pues van sacando actualizaciones, porque ellos tampoco saben mucho. Yo recuerdo haber hablado con el NICE, con el producto que desarrollo yo para que me hiciesen una preevaluación y que me orientasen, y un poco ellos decían, no, nos interesa que los desarrolladores también nos deis nuestra opinión para ver cómo podemos mejorar todos estos marcos. ¿Qué hacen ellos? Como los he dicho al principio, pues engloban las diferentes soluciones en 3 grandes bloques, ¿no? Que los llaman tier. El tier A son las soluciones de menos riesgo, ¿no? Y el tier C son las que pueden tener más riesgo para el paciente, por lo tanto se les va a exigir mucha más evidencia y estándares, ¿vale? Entonces, aquí es el que les he comentado, que estas soluciones digitales no tienen impacto en el paciente, lo que sería en su proceso asistencial, es más de gestión de servicios, eficiencias. El B es bastante wellness, ¿no? Comunicar sobre la salud o cómo se trata una enfermedad, ¿no? Para hacer diarios, ¿no? Diarios de una enfermedad, o bien para promover una buena salud, sería más el wellness, ¿no? Y luego ya nos vamos al tercer nivel, al tier C, que aquí ya son aquellas tecnologías más dedicadas a los hospitales, a los centros sanitarios, ¿no? Pues que te informan sobre la gestión clínica, cómo se puede gestionar, cómo se tratan condiciones específicas, te diagnostica, te da predicción de riesgo, etc. Y entonces ellos, dentro de esta clasificación, desarrollaron 21 estándares, ¿vale? Y lo ven aquí que están agrupados, ¿no? En 5 bloques principales. Hay un bloque y cada uno de estos estándares, no todos lo han de cumplir todo, sino cada uno de estos tier han de cumplir algunos de estos estándares, ¿vale? Me explico, ¿no? Es como van mezclando. Tú eres del tier A, pues mira, a lo mejor solo has de cumplir los de estándares de diseño. Tú eres del tier C, pues uy, tú has de cumplir 2 de estos, 3 de estos, 4 de estos, todos de los otros, ¿vale? O sea, hacen como una combinación. Entonces tienen, aquí ya ven que el marco de valor ya empieza a incluir criterios que no están normalmente en el marco de valor o de evaluación de un medical device o de un fármaco, ¿no? Por ejemplo, bueno, los factores de diseño sí, seguridad, la calidad del producto y la sostenibilidad ambiental ya empiezan también a introducir, pero por ejemplo, para describir el valor, pues has de describir cómo mejor de buena es tu solución respecto a lo que hay. Esto también es lo mismo que hacemos con medical devices y fármacos. Demostrar la evidencia sobre efectividad, y aquí os tengo que decir que sí, que continúan utilizando no innovación en metodologías, sino las metodologías estándar, pero están pensando, de hecho el NICE tienen una unidad de reciente creación que se llama Innovating in HTA Methods, o sea que están buscando maneras, ¿no? de innovar en evaluar, sobre todo estas nuevas tecnologías que vienen. Aquí otro de los estándares, he puesto algunos, pero en cada bloque pues hay, por ejemplo, Demonstrating Performance, que es hay de 14 a 16 estándares, que son bastante diferentes, ¿no? Aquí también dicen que hay que demostrar que es seguro, que es beneficioso con real world data o bien con estudios clínicos adecuados. Luego la parte del valor, impacto presupuestario, análisis coste-efectividad y el tema de consideraciones de implantación. Esto no pasa con las tecnologías actuales, son criterios diferentes, como lo que decíamos, ¿no? Asegurar que se podrán integrar, mostrar si se pueden escalar a otros hospitales, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se bajan estos estándares que están públicos, los pueden bajar de internet, podrán ver que hay algunos criterios que no son los que se están utilizando normalmente o no se incluyen para evaluar las tecnologías pues, medical devices y los fármacos. Vale. Y luego tenemos Alemania. Y Alemania, no sé si habrán oído hablar ustedes del DIGA. ¿Han oído hablar del DIGA? Porque es
súper famoso ahora en Europa, es bueno, fashion, ¿no? Total famoso. A ver, los alemanes en el año 2019 sacaron una ley en la que dijeron, bueno, nosotros vamos a prescribir apps, fueron de los primeros, ¿vale? Dijeron, queremos ayudar a los productores, sobre todo alemanes, de digital apps para que entren en el mercado. Y por lo tanto sabemos que para entrar en el mercado, pues si los financiamos, si los pagamos, pues entrarán más. Entonces sacaron esta ley. ¿Qué criterios de inclusión, qué apps podían aplicar? Pues solo los de clase 1 y 2A, que ya han visto ustedes, ¿no? Que son las más bajas. A nosotros, todos los que estamos aquí, sí que nos interesan estas, pero nos interesan más las de clase 3, ¿no? Que son las que te dicen el riesgo, las que te dicen el diagnóstico, las que te dicen cómo ayudar en el tratamiento. Son las que ayudan a la práctica clínica. Pero bueno, ellos clase 1 y 2A, ¿no? Y eran aquellas que estaban utilizadas solo por el paciente o el proveedor, ¿vale? ¿Qué requerimientos tenían que seguir las apps que entraban en este programa? Pues que debían haber sido aprobadas por seguridad y funcionamiento, es decir, marca C, si no tenías la marca C ya no puedes entrar. Deben ser fáciles de utilizar y seguras, es decir, que los datos se protejan, y deben haber probado que producen efectos positivos en la atención sanitaria, bien sea beneficios médicos o mejoras, aquí ya entramos en estos nuevos criterios, mejora relevante para el paciente en la estructura y el proceso de atención. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto, pues que a lo mejor la app que proporcionaba un mejor coordinación en los procedimientos terapéuticos o un alineamiento con las guías de práctica clínica, o que daba adherencia al tratamiento, que la app demostraba que si se utilizaba el paciente tenía más adherencia al tratamiento, que se facilitaba el acceso de atención, ¿no? Pues no hace falta que vaya usted al médico, ya a través de la app ya se comunica con la enfermera de turno, seguridad al paciente, alfabetización en salud, autonomía del paciente. Bueno, ya ven ustedes que son muchos criterios que normalmente no tenemos en cuenta cuando evaluamos otras tecnologías. ¿Cómo iba esto? ¿Cómo va esto? Pues si tú eres un desarrollador de app y puedes garantizar que cumples con todo esto, pasas directamente a, primero has de pasar por la agencia, es una agencia de regulación que es la BfArM. BfArM es como una agencia regulatoria, no es la agencia de evaluación, es una agencia regulatoria. Pasas por allí y si tú ya cumples esos criterios, ya directamente te miran, ¿no? Pues si eres apta y negocias un precio con esta agencia y ya entras dentro de la cartera de productos de Alemania y cualquier médico puede prescribirla. Pero claro, normalmente tú no puedes demostrar, la mayoría de los desarrollos no pueden demostrar esto. Entonces, ¿qué han hecho los alemanes? Pues dicen, vale, usted no lo puede demostrar, pero parece ser que por los primeros datos que usted me da hay una tendencia que lo va a demostrar. Entonces les dicen, bueno, vamos a hacer lo que todos conocemos como cobertura con desarrollo de evidencia. Ellos no lo llaman así, pero bueno, es cobertura con desarrollo de evidencia. Les dicen, usted me ha de hacer, se sientan con ellos, se sienta esta agencia regulatoria y hablan de qué diseño de estudio tienen que hacer y cómo se les va a evaluar, o sea, qué criterios han de cumplir. Y les dan un año, 12 meses o 13 meses para demostrar que cumplen con esos criterios. Y se lo pagan. ¿Qué precio? El que dice el desarrollador. Dicen, te vamos a pagar lo que me digas, ¿no? Tú pones un precio. Ahí yo he visto que hay soluciones que piden 500 euros por semana. O sea, una cosa, bueno, estratosférica, ¿no? O sea, pero les dicen, durante un año usted haga y luego al cabo de un año demuéstreme que realmente su app funciona y si funciona, negociamos precio. Ya negociaremos y luego ya estará dentro de la cartera. Y los médicos pues prescriben. ¿Qué pasa? Hay muchas limitaciones con este tipo del DIGA. Una es que se quejan muchísimo, ¿no? Que sobre todo piden ensayos clínicos aleatorizados, randomizados. Dices, bueno, a lo mejor a este nivel, cuando la solución está muy madura, sí que ya puedes pedir este tipo de estudios, pero cuando está aún en proceso de maduración, para ayudar a lo mejor lo que tienes que hacer es pedir otros estudios, reembolsar con otros estudios, siempre controlando, ¿no? Bueno, son temas que hay que ir pensando. Y luego lo que quieren principalmente es que los estudios estén hechos en Alemania, que esta es otra, ¿no? Que todos tienen sus requerimientos. Bueno, esto ha sido muy famoso en Europa, ha sido tan famoso que ahora verán ustedes que se están convirtiendo como la manera de introducir soluciones digitales en Europa de una manera más rápida.
¿Quién más está utilizando, quién más tiene como una política de adopción de tecnologías? El HAS. El HAS tiene es la agencia de evaluación francesa, lo conocen ustedes, saben que ellos pues, evalúan los equipos médicos también pues, según el valor clínico añadido, si es nivel 1, 2, 3, ¿no? Bueno, hacen lo mismo con las apps, las evalúan de la misma manera hoy por hoy, ¿no? Bueno, pues si pasan todos los filtros, las financian, pero tienen otras fuentes de financiación para las apps dirigidas. Francia está apostando muchísimo por la tecnología digital y tienen un programa experimental de telemedicina, ¿vale? Que están financiando, pueden ir para allí financiadas. Aquí no las evalúan, o sea, van directamente sin evaluar. Tiene una cobertura con desarrollo de evidencia, ¿no? Que dicen, bueno, parece que esta app sí que puede ser interesante, o esas, perdón, estoy hablando de apps, pero me refiero también a otras soluciones digitales que no son apps, pueden ser softwares, ¿no? Y la financian. Y luego hay un artículo, el artículo 51 de una ley de la Seguridad Social, que lo que hace es potenciar aquellas tecnologías que tienen gran potencial innovador dentro de la solución digital y las financian. Pero como les decía, Francia realmente está apostando tremendamente por las soluciones digitales y se enamoraron del DIG alemán. Se enamoraron del DIG alemán. Dice, nosotros el año 2021 Francia tuvo la presidencia de la Unión Europea y dijeron, vale, somos los presidentes, potenciamos la salud digital y lo que vamos a hacer es que lo que se está haciendo en Alemania se puede hacer para toda Europa, para que se reembolsen todas esas soluciones digitales rápidamente, ¿no? Dentro de Europa. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Oportunidades en el horizonte. Ahora lo veremos luego. Bien, las oportunidades en el horizonte. Algunas iniciativas para agilizar la entrada en el mercado. Vale, ya existen algunas iniciativas, ¿no? Para agilizarlo de manera adecuada. La primera, pasar de ese proceso lineal de evaluación, como los medical devices, a un proceso espiral. Es decir, en que tú vayas evaluando de manera iterativa, ¿no? las soluciones digitales. Y la academia está desarrollando nuevos métodos. Lean ese artículo que les he comentado. Hay varias maneras de hacerlo. Se puede hacer una evaluación a medida que se desarrolla, pues se va evaluando. Nuevas metodologías que nos habló ayer Miguel Hernández, el Adaptative Studies, ¿no? los estudios adaptativos, que tú vas cambiando el estudio a medida de que vas obteniendo diversas soluciones, ¿no? ¿Por qué no? Lo que nos comentaba ayer el doctor Hernán, ¿no? Estudios observacionales cortos que tú puedes luego modelizar y enseñar que puede llegar a tener resultados similares a un estudio aleatorizado. Lo que también está pasando es que cada vez más hay algunas agencias de evaluación que están haciendo un asesoramiento temprano conjunto para el desarrollo de esas tecnologías, ¿no? Y los están guiando. Y lo que a mí me encanta es lo que están haciendo en el Reino Unido, ¿no? Que es esta Innovative Licensing and Access Pathway, que lo desarrollaron para fármacos y medical devices y este año lo están aplicando ya también para soluciones digitales. ¿Y de qué se trata esto? Es muy chulo. Lo primero que hacen es, te dan un pasaporte de innovación. Miran tu solución digital, bueno, medical devices están desarrollando las de soluciones digitales. Miran si el producto cumple con unos criterios de priorización por parte del Reino Unido. Dicen, mira, para mí, ellos un poco avanzan la necesidad de un producto. Dicen, yo voy a priorizar productos que me cubran este tipo de necesidad, esta que no está cubierta. Y te dan un pasaporte de innovación. Inmediatamente cuando te dan este pasaporte como desarrollador, te dan el pasaporte, ya pasas a desarrollar el Target Development Profile. ¿Qué es esto? Tú entonces te reúnes con un equipo multidisciplinar de personas de la agencia de regulación, ¿qué es esta? La Agency Health Medical Device Regulatory, los que dan la aprobación allí en UK. Antes tenían la marca CE, ahora ya no, porque como ya no son Europa. Bueno, he puesto, no son Europa, pero para mí geográficamente son Europa, o sea que los pongo también, ¿no? Entonces se sientan con ellos, se sientan con el NICE y se sientan con gente del National Health Service. Entonces les hacen como un tercer grado, dijésemos, ¿no? La aplicación tercer grado, los sientan allí, están todos y entonces se empieza a decir, mire, yo lo voy a acompañar en el proceso de desarrollo de su producto y entrar en el mercado. Y le voy a pedir esto, esto y esto. Y para esto hable con esta persona. Por cierto, le voy a poner en contacto con la Health Authority para que hable con ellos qué es lo que quieren. O sea, les acompañan, les hacen como un coaching hasta que la solución vaya a llegar al mercado. Y además les dan un toolkit, les dan todo
un toolkit, instrumentos para que ellos puedan testar y evaluar su tecnología bajo los criterios y los requerimientos y condicionantes que han sido marcados por este grupo que está en el Target Development Profile. Bueno, es muy interesante, ¿no? Si estos priorizan las soluciones digitales, van a priorizar porque lo están desarrollando, no lo he hecho, ¿no? Lo hacen con Medical Devices. Aquellos que creen que son necesarios para el sistema y los acompañan en todo el proceso de desarrollo y luego los evalúa el NICE, ¿eh? Al final los evalúa, pero con todo lo que ha sido definido en este proceso. Lo que les comentaba de Francia y la presidencia europea, como les he dicho que no tenemos ningún marco de evaluación armonizado en Europa, Francia dijo, pues vamos a hacerlo. Vamos a coger el DIVA y vamos a hacer algo similar. Y entonces, en el año 2022, cuando acabó la presidencia europea de la Unión Europea, se ha empezado a trabajar a través de grupos de trabajo en el desarrollo de este marco de valor. ¿Quién lo está haciendo? Bueno, pues lo está haciendo Francia, preside un comité junto con Alemania, pero de la mano de UNETA, de la red de agencias de evaluación de UNETA, porque saben que UNETA, bueno, pues está considerada dentro de la Unión Europea como el brazo científico para evaluar tecnologías. Tenemos una nueva regulación, que no es la charla de esta ponencia, una nueva regulación para equipos médicos y para fármacos y seguramente aplicará para soluciones digitales, por lo tanto, UNETA entra para desarrollar este marco, ¿no? Entonces, se han creado diferentes grupos de trabajo. Uno, primero, para armonizar la taxonomía, porque claro, aquí cada uno tiene diferentes definiciones y habla de diferentes cosas, ¿no? Armonizar cuando hablamos de soluciones digitales y las categorías de evaluación. Otro, para determinar qué cantidad y calidad y tipo de evidencias se requerirá para estas soluciones. Y por último, otro que habla más de aspectos más sociales, aspectos éticos, relacionados con estas tecnologías, etc. Y hay un grupo asesor externo. Este grupo asesor externo estará formado por unas 20 personas de la academia, de hospitales, ¿no? De diferentes perfiles que van a hacer, si me permite, como un stress test de este marco que se va a desarrollar. Es decir, ellos lo que van a hacer van a decir si este marco es factible ser utilizado por los desarrolladores, ¿vale? Porque a veces tú puedes hacer un marco muy ideal, pero luego cuando lo has de poner en práctica nadie puede cumplir con él, ¿no? Entonces estas personas que tienen experiencia en la vida real, pues bueno, van a hacer un poco de comentaristas, y no solo de comentaristas, sino que los van a probar el marco con sus soluciones que tienen desarrolladas. ¿Vale? La idea es, como siempre, evitar que hayan duplicaciones de evaluación a nivel de Europa. Entonces, ¿y esto cuándo va a estar listo? Me dirán ustedes, ¿no? Bueno, esto pues pinta para largo. Bueno, de hecho, ayer y anteayer se presentó una primera aproximación en Europa. Yo no he podido ir porque estaba aquí, ¿no? Pero si no, hubiese estado allí. Y ayer se presentó en el marco de esta conferencia digital, se presentaron los primeros resultados, pero la idea es que en 2 años tengamos un marco de evaluación que pueda ser útil al menos para estos devices, ¿no? Bueno, estas soluciones digitales de las clases de menos riesgo, pero yo espero que también lo hagan de las clases de más riesgo, que es lo que nos interesa a todos los que estamos aquí. En conclusión, pues mi conclusión es esta. Pues que estamos todos en la curva de aprendizaje. Estamos aprendiendo, estas soluciones digitales son muy nuevas para todos. Desde mi punto de vista tenemos que tener una mentalidad muy abierta, los evaluadores muy abierta, para explorar nuevas maneras de evaluar esas tecnologías, nuevos métodos, nuevas fuentes de obtener la información. Hemos de ser flexibles y además hemos de pensar en el ciclo de desarrollo de estas tecnologías y a lo mejor hemos de pedir para diferente momento en el ciclo de desarrollo, ¿no? Que saben ustedes, bueno, pues una tecnología tiene diferentes fases de madurez tecnológica, a lo mejor pedir diferentes estudios y que cada estudio nos aproxime más, ¿no? A una entrada en el mercado de una manera segura y sostenible para el sistema. Pero estamos todos aprendiendo y no lo podemos hacer solo las agencias de evaluación ni los hospitales. Hemos de hacerlos todos y con los productores de estas soluciones, que son los que más saben de esta solución. Por lo tanto, nos pueden decir, ¿no?, qué es lo que es posible, qué es lo que no es y trabajar conjuntamente para desarrollar el marco. Pues esta es mi presentación. Es una presentación con muchas incógnitas porque estamos empezando a caminar. Pero bueno, lo bueno es que estamos empezando a caminar y que las tenemos en el target. Pues muchísimas gracias.